Vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Estoy llamando, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra es. Hola, hola, Dios te bendiga. Bueno, felices porque aquí continuamos con el estudio de Proverbios y en tan poco tiempo ya hemos recibido testimonios de personas que dicen, wow, nunca había estudiado la palabra así, qué delicia, me encanta, y eso nos llena de mucho gozo. Como también hemos recibido también mensajes de personas que dicen, ay, la verdad todavía como que no entiendo bien, ¿me pueden explicar? Claro que sí, con todo el amor, con toda la paciencia del mundo, no le dé pena hablar, no le dé pena pedir ayuda, que en algún momento todos estuvimos así, entonces es cuestión de paciencia, de práctica, lo importante es no desistir. Dijimos, vamos a hacer este estudio y lo vamos a terminar con la ayuda de Dios. Terminaríamos el 31 de marzo, la idea es que terminemos en esa fecha. Y así estudiamos todo el libro de Proverbios. Ok, para las personas que de pronto se les olvida mi nombre, me llamo Ana María Restrepo, soy del Ministerio Agua Viva. Si de pronto tú estás aquí y no estás en el grupo de WhatsApp y llegaste con un propósito, ¿cierto? Porque no hay casualidad. Entonces tú dices, wow, qué rico, yo quiero aprender de proverbios. Aquí vamos a estar para ayudarte en lo más que se pueda con todo el amor. Y si deseas estar en el grupo de WhatsApp, nos dejas un mensaje y te ayudaremos. Siempre, todo el tiempo, con la ayuda de Dios, tenemos estudios bíblicos en Agua Viva. Así que muy bienvenido, muy bienvenida. Nos encanta compartir este espacio con ustedes. Ok, entonces, el día de hoy vamos para el capítulo 2. Si usted de pronto no se ha visto el capítulo 1, le motivo a que lo haga, ya que en el 1 usted va a ver las indicaciones que se dieron de cómo estudiamos la palabra, qué es lo que debemos hacer, y luego de esto leímos. Pero entonces aquí les voy a dar un resumen del estudio, de cómo hacerlo. Dijimos que primero que todo hay que orar. Antes de leer la Biblia debemos orar. También dijimos que es muy importante tener un espacio donde usted va a estar concentradito, concentradita, libre de distracciones. Ideal si escoge un horario donde usted ve que va a estar más tranquilo, más tranquila. Perfecto. El espacio donde usted va a estudiar la palabra lo prepara. ¿Cómo lo prepara? Con su Biblia, con un cuaderno, con un lapicerito para que tome apuntes. Si quiere y si le gusta subrayar la Biblia, que nosotros lo recomendamos, pero cada quien lo elige, si sí o no. Entonces tienes a la mano también unos colores, resaltadores, lapiceros de colores. En fin, nos deleitamos mucho. También les enseñé los stickers que nosotros tenemos en Agua Viva y por decir, tenemos la carpeta para que usted guarde sus estudios, lo que va imprimiendo. Tenemos stickers, tenemos el cuaderno devocional, que ya van a entender cómo es que hacemos, si todavía pues no sabes, cómo es que hacemos el devocional en Agua Viva. Así lo mandamos a hacer el devocional. Entonces, personalmente ha sido una bendición, se los cuento así rapidito como testimonio. Yo por 8 años leí mucho la Biblia. Desde que yo conocí al Señor, me enamoré de la Biblia. Mi primera Biblia fue una Biblia de estudio. Yo fui a la iglesia, al otro día me compré una Biblia y la leí hasta las 3 de la mañana. Mi oración era que no me diera sueño y yo leía y leía y leía. Bueno, está muy bien. Pero resulta que por 8 años leí la Biblia mucho, hasta 20 capítulos en un día, hasta 40 capítulos. Un día me leí todo el libro de Job y así. Pero les digo la verdad. Y yo era líder de una iglesia, yo era esto, lo otro. Pero yo no conocía al Señor. Tenía mucha información de Biblia, sí. Y Dios me dio la habilidad, por su gracia, de memorizar mucho versículo. Lo único, porque de resto
Para lo demás no soy con buena memoria. Algunos me dicen, ay, usted no deja esto porque no deja la cabeza porque la tiene pegada, que no sé qué. Y soy más bien olvidada. Se me ha olvidado mi propio cumpleaños. O sea, cosas así. Pero la palabra, Dios me ha dado esa gracia para recordarla, para memorizarla. Y bueno, y yo digamos que tenía mucha Biblia en mi mente, pero no en mi corazón, no en mi vida misma, haciéndose real en mí. Entonces resulta que cuando ya me vine a vivir aquí a Estados Unidos, pues entonces yo ya no tenía tanta ocupación y todo eso, y empecé a pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, y ya no leía todos sus capítulos, leía un solo capítulo, pero lo meditaba, lo estudiaba, buscaba significados, buscaba en diccionarios, empecé a sumergirme, hasta 3 horas me demoraba con un solo capítulo o me demoro, y así, y empecé a deleitarme, como a saborear la palabra. Y te digo que en mi vida, ay, obviamente me falta muchísimo para cambiar, mejorar, ay, pero le doy gracias a Dios, porque mi vida ha sido cambiada mucho gracias a eso, al estudio de la palabra de esa manera. Entonces, estando así con el Señor, fue que Él empezó a preguntarme, o sea, empezó a hacerme como preguntas mientras yo iba estudiando, como que bueno, no siga derecho, a ver, ¿cómo estás aquí? Entonces empezaba así como a confrontarme. Ay, bueno, ¿y cómo estoy con eso? Entonces yo veía, leemos un pecado de alguien en la Biblia, y sí, la historia de Julano. No, pero esa puede ser mi historia, ¿cierto? Entonces esos personajes que vemos que se equivocaron nos sirven también de advertencia para que, ay, Señor, ayúdame a no fallar en eso. O si yo estoy fallando en eso, Señor, ayúdame, ¿cierto? Y también hay unos personajes que nos inspiran y así. Entonces yo iba leyendo y como que me iba cuestionando. Listo, entonces yo empecé a escribir esas preguntas que me confrontaban y el Señor me decía, pues hablaba mi corazón. No es que yo escuchara la voz de Dios ni nada de eso, sino que hablaba mi corazón y me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Ya reconociste que estás mal en esto, ya reconociste que estás fallando y... ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar solamente diciendo, ay, perdona, ay, Señor, sí, yo sé que tengo que cambiar esto, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí fue donde me llevó a tomar decisiones. Y yo cada que leo la palabra, listo, me hago preguntas, pero esas preguntas me deben llevar a tomar decisiones. Como vimos en el capítulo 1, por ejemplo, donde habla de las amistades, entonces yo puedo decir, ay, Señor, no, la verdad es que yo tengo esta amiga o esta persona que siempre que estoy con ella estamos murmurando de la gente, estamos hablando cosas incorrectas. Ay, no, esta amistad como que no me edifica y no, cuando estoy con esa persona, no, a ti, yo sé que a ti no te agrada. El Espíritu nos convence, quién sí, quién no. Que nosotros nos creamos más que alguien, no, para nada. Pero sí es importante tener ese temor de Dios y como dice el salmista, amigo soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces uno sí elige sus amistades, uno sí elige su esposo, su esposa. De resto lo demás pues fue lo que Dios le plació, ¿cierto? Creo que eso lo hablábamos en el primer capítulo. Entonces, listo, yo ya reconocí, ay, tengo esta persona que no me conviene. ¿Y qué debo hacer al respecto? Tengo que tomar una decisión, no quedarme solamente contemplándolo y ya. Y así entonces así empecé a tomar decisiones y a determinarme, sí, Señor, voy a hacer esto, en fin. Y ya luego un espacio para orar. Ahí en el cuaderno pues, hay un espaciocito para que ustedes escriban una oración. Y esa oración debe de ir como enfocada a lo que aprendiste en esa lectura, lo que Dios te haya hablado. Tú haces una oración como te sale de tu corazón. Eso es muy hermoso, acercarnos a Dios con esa libertad y no tenemos que repetir y que se dice esto y que responda esto. No, es como a ti te fluye, con un corazón sincero. Eso es lo que Dios necesita. Listo, haces tu oración y también tiene un espacio para que escribas como digamos que una reflexión o un resumen de lo que aprendiste. Entonces, en eso consiste el devocional de Agua Viva. Así hacemos el estudio bíblico. Decíamos que antes de leer la Biblia hay que orar. Ya luego pasamos a leer, subrayamos,
Si es posible, volvemos a leer. Si algo no lo entendemos, no se trata de correr, sino de ir entendiendo. Y para poder entender hay que meditar, ¿cierto? Hay que hacer un alto y decir, bueno, aquí como estoy, ve, esta palabra no la entiendo, entonces la voy a buscar en el diccionario o en otra versión quizás como dirá, y así. Entonces eso se llama meditar en la palabra. Y tenemos unas promesas hermosas para las personas que meditan en la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa preciosa para quienes, para los que meditan día y noche en la palabra de Dios. Es meditar. Bueno, tú aprendiste algo hoy de la palabra, quédate pensando en eso. Señor, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Y empiezas conforme a la palabra a meditar, y conforme a esto tú vas a empezar a tomar decisiones sabias, conforme a lo que está escrito. Ya no es a su parecer, ya no es como a mí me parece o como yo siento, sino que ya decimos, ay Señor, dame un consejo en tu palabra, ¿cierto? Bueno, es muy especial. Entonces ya leemos, subrayamos y vamos tomando apuntes, ¿cierto? Algo así fue que les expliqué. Después de que hacemos todo ese estudio, oramos. Decíamos que es muy importante la oración inicial y la oración final. Entonces ya oramos cerrando lo aprendido, dándole gracias a Dios por lo que se nos enseñó. Si en algo tenemos que pedirle perdón en ese momento de que algo nos mostró en la palabra que estamos haciendo mal, le pedimos perdón, le damos gracias, le ratificamos nuestras decisiones y así. Entonces se hace muy, muy, muy especial el estudio bíblico así. Ok, esa fue la pequeña introducción. Y no me iba a demorar diciéndoles, bueno, pero espero que sea de bendición para su vida, porque la Biblia también habla del poder del testimonio. Entonces ahí más o menos le conté un poquito como de dónde salió el devocional de Agua Viva y todo esto. Ok, entonces vamos a leer el capítulo 2, pero antes de eso vamos a orar. Ay, amado Señor, te damos muchas gracias, Dios. Nuevamente venimos aquí delante de ti, agradecidos, gozosos, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Necesitamos un corazón sensible a tu voz. Afina nuestros oídos espirituales para poder escuchar fielmente tu voz, Señor. Abre nuestro corazón para que tu palabra sea entrando a nuestra vida y dando ese fruto conforme a tu voluntad. Que nuestro corazón sea una buena tierra para ti, Señor. Te damos gracias. Dígale, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Necesito que me hables, necesito que me enseñes. Espíritu Santo, por favor, ilumínanos la palabra. Padre, tú sabes nuestras necesidades, tú sabes lo que verdaderamente, Señor, estamos viviendo y necesitamos. Háblanos, Señor, conforme a esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les decía también que no es repetir una oración, no es que usted tenga que repetir esa oración tal como yo la dije, no, valga la aclaración. Usted le va a orar al Señor antes de leer la Biblia, le va a decir que le dé entendimiento, que le ayude a entender, que usted desea conocerlo, que usted quiere entender la Biblia, que el Espíritu Santo le ayude en sus palabras como usted quiera. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a leer el capítulo 2. Dice así, excelencia de la sabiduría. Ese es el título. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a un tesoro. Ya en el versículo 5, mire lo que dice, hay ahí una promesa y dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Ahí les leí hasta el versículo 6. Entonces vemos que del 1 al 4 hay unos condicionales. Dice, si recibes, si inclinas, si clamas, si escudriñas, si buscas, ¿cierto? O sea, yo te doy, pero si tú haces tu parte. Eso nos está diciendo el Señor a nosotros. Si ustedes quieren ser sabios, entonces demuéstrenlo y tienen que poner de su parte. Reciban lo que yo les digo. No empiecen, ay no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ay, a mí no me parece. Pues si la Biblia lo dice, no resista la palabra de Dios. Recíbala. Ahora, no solamente recíbala, dice guárdela. O sea, atesórela. No deje por nada que se la roben. La Biblia nos dice que el enemigo viene a robar esa semilla, viene a robar lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, el mensaje, la palabra de Dios. El enemigo va a querer venir de una u otra manera a hacerte dudar, a hacer que esos propósitos que tú hiciste no los cumplas. Entonces, qué importante yo decidir. Todos son decisiones, decidir guardarla. Bueno, me habló y la voy a guardar porque es muy importante. O sea, valoramos la palabra de Dios y no vamos a ser oidores olvidadizos, como dice la Biblia. No sean oidores olvidadizos, dice en Santiago. Tenemos que tener la palabra de Dios siempre muy presente. Entonces está diciendo, si recibes, si guardas, si haces estar atento tu oído, es decir, obligue a su oído a que se incline a la voz de Dios. Porque a veces el oído quiere arrastrarse, o sea, quiere ir en pos del chisme, de las cosas incorrectas, de escuchar cosas que no convienen, música que no edifica, cosas. Entonces, usted tiene que educar y obligar a su oído a que escuche la voz de Dios. ¿No quiere? No importa. Nosotros sabemos que necesitamos ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, vivir para agradar a Dios. Y esa es la forma, inclinando. Hay otro texto en el Salmo 119 que dice, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, que siempre haya ese deseo, esa necesidad de la palabra de Dios. Asimismo dice, si tú haces estar atento a tu oído. O sea que es nosotros disciplinar nuestro cuerpo. Ay, es que no me parece, es que como que no me gusta mucho, es que qué pereza, es que ay no, de ver una película, mejor prefiero quedarme viendo una película que poniéndome a orar o a adorar. Claro, la carne, es decir, nuestra humanidad va a buscar que se le complazca en cosas aquí vanas, terrenales, que para nada edifican. Pero si tú dices, bueno, ahora no estoy diciendo que sea pecado ver una película, porque me encanta ver películas con mi esposo, por ejemplo, o con mis hijas cuando estoy con ellas, o así, está bien. Pero obviamente mi tiempo sagrado con Dios diariamente ese no puede faltar. Y ya lo demás, otras cosas, pues ya uno va organizando el tiempo. Pero jamás dejar de hacer digamos que estos hábitos preciosos de orar, de leer la Biblia, por hacer otras cosas. Dele a Dios la prioridad, determine en su corazón darle la prioridad, donde usted dice diariamente voy a leer la palabra, diariamente voy a orar. Y ya lo demás, pues Dios te va dando la sabiduría que si tomas, que si adoptas en tu vida y que vas desechando. Pero es bien importante atesorar, guardar la palabra de Dios, hacer atento nuestro oído. Dice, a la sabiduría. Entonces, si queremos ser sabios, pues es a la palabra de Dios, porque toda la palabra es cristocéntrica, nos muestra a Cristo, y Cristo es la sabiduría de Dios. Ok, dice, si inclinas tu corazón, si clamas, entonces mira todos los condicionales que hay, pues yo te voy a dar, pero si tú pones de tu parte, si tú me muestras el interés, la buena voluntad. Entonces, ok, ahí queda muy claro y mire todas
Ya viene esa promesa hermosa en el versículo 5. Dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Padre Santo, esto es una promesa preciosa para que le clamemos a Dios y le digamos, Señor, yo quiero que esto se haga real en mí. Yo necesito conocer verdaderamente al Dios vivo que tengo, porque para muchos Dios es simplemente, no sé, información, tienen información de Dios, que sí, que hay un creador, que es nuestro Padre Celestial, o que Jesús murió en la cruz, y saben, tienen esa información, y hasta yo misma, como les contaba, por 8 años yo creía que estaba súper bien con Dios, y realmente yo no lo conocía. Ahora puedo decir que le conozco un poco más. No obviamente completamente, jamás lo conoceremos completamente, pero sí considero que un poco mejor a como estaba antes. ¿Y por qué? Porque la única forma de conocer a Dios es a través de la Biblia. Entonces, cuando yo me dispuse a dedicarle el tiempo suficiente, a tener la disciplina de ir diariamente a la palabra, poco a poco empieza uno a conocer a Dios. Esto sí le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios, este es el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Me entiende? Ahí vamos conociendo realmente. No es ya lo que a mí me parece o lo que me ha enseñado la tradición, sino lo que la Biblia dice. Y esto es hermoso. Ok, y dice, hallarás el conocimiento de Dios. Y la Biblia dice, por allá en Oseas, creo que es capítulo 4, verso 6, que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Se perdieron porque les faltaba conocimiento de Dios. Les faltaba ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra de Dios. Y hoy muchas personas tristemente se están perdiendo y nosotros en algún momento también nos estábamos perdiendo porque no conocíamos a Dios. Entonces, la única forma es a través de la Biblia. Y yo personalmente, antes, pues yo iba y pagaba promesas y que yo hacía rosarios y que yo hacía, penitencias y todas esas cosas, porque yo creía que eso agradaba a Dios y eso era lo que me habían enseñado. Pero va uno a la Biblia, wow, esto no le agrada a Dios, ay Señor, perdón, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno va entrando en razón, o por decir, yo iba 3 veces en la semana a la iglesia y me gustaba mucho estar en la iglesia católica. Pero pues también me gustaba la fiesta, entonces yo me iba el fin de semana para las discotecas y tomaba y todas esas cosas y yo me sentía bien. Y tenía una relación incorrecta, que estaba cometiendo pues pecado y todo eso. Y yo tranquila, relajada, feliz, porque pues yo era muy buena persona y yo iba 3 veces a la iglesia. Entonces, como decían por ahí en Colombia, el que peca y reza, empata. Ay, Dios de los cielos, todas esas mentiras del diablo. ¿O qué tal esa mentira? Es que el que lea la Biblia se vuelve loco. Ay, loco, pero de amor y de pasión por Cristo, por su palabra, bendita locura. Como les decía yo en estos días en un videito que les subí a las redes sociales. Entonces, todas esas son mentiras del diablo. Ay, que la Biblia es aburrida. Ay, que la Biblia es antigua. Era que yo no sé qué. O sea, una cantidad de argumentos que uno dice, ay, Padre, ten misericordia, ayúdales a entender el tesoro tan grande y tan valioso que se están perdiendo. Y bueno, entonces seguimos. Y ve todo lo que uno puede hablar, meditar a medida que usted va leyendo la Biblia. Entonces necesitamos entender el temor de Dios y necesitamos conocer a Dios. Por eso dice, lo entenderás. Esa es la promesa. En el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay personas que buscan la sabiduría por otros medios y creen de pronto que con mucho estudio y con mucho esfuerzo humano van a ser más sabios, pero no es así. La sabiduría viene de Dios y si nosotros queremos ser personas sabias, pues entonces aferrémonos más a la palabra de Dios, meditando, no solamente leyendo, sino meditando en ella y seguro, dice aquí, que vamos a crecer en sabiduría.
la verdadera sabiduría divina, que es la que necesitamos, no sabiduría terrenal. Ok. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Provee, o sea, que da. Y por ahí en Santiago dice que da en abundancia. Tenemos un Dios de abundancia. Y dice, Él da, Él provee sana sabiduría. Ahí reitera lo que les estoy diciendo. O sea que hay una sabiduría enferma, una sabiduría terrenal que dice la Biblia que es diabólica. Y está la sabiduría divina, que es la que debemos buscar, esa sana sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Busque a Dios. Esa es la única forma. Y más los proverbios nos enseñan mucho a crecer en sabiduría. Ok. Y dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuál es la boca de Dios? La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? 7. Él provee, ay, ese escudo, ay, me encanta, ese escudo a los que caminan rectamente. Imagínese usted andar por donde sea, sin importar las situaciones, y usted saber en todo tiempo que está protegido, que tiene un escudo a su alrededor. Por eso hay gente que todo el tiempo, ay, es que el enemigo, ay, es que me están atacando, ay, un ataque, y todos son ataques, y todo es el diablo, y todo es que, no, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ti y a mí nos corresponde, tenemos la responsabilidad, es nuestro deber vivir en santidad, esforzarnos, poner de nuestra parte para obedecer al Señor, para obedecer su palabra, porque Él dice claramente, Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. La forma de yo mostrarle a Dios que lo amo verdaderamente es cuando yo me dispongo a obedecerle. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Tenemos el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar a salir vencedores. Cristo a la cruz ya nos dio la victoria. Entonces tenemos que proponernos, decidirnos a morir a nosotros mismos, a no darle deleite, placer a este cuerpo que siempre está demandando lo incorrecto, todo lo contrario. Y decir, no, yo quiero agradar a Dios. Y cuando estás así, andando en ese camino de rectitud delante de Dios, tienes la certeza que el enemigo no te puede tocar. Él puede lanzar sus dardos, pero no te puede dañar. Por allá en 1 Juan dice que el maligno no le toca, no nos puede tocar. Entonces imagínate esa paz que tiene que dar esta noticia de que estamos rodeados de su favor, estamos, dice, ese escudo, que Él es escudo a los que caminan rectamente. Bueno, 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, en ese entonces hay otra promesa. Entonces entenderás, Padre, justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces mira las promesas. Entenderás, esa palabra entender, y la verdad es que hay también salmos donde dice mucho, hazme entender cuál es el fin de mis días, hazme entender tu voluntad, el camino de tus mandamientos, hazme entender. Hay otro salmo donde dice 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, qué importante necesitamos entender, porque es que fácilmente nos deslumbramos, los sentimientos nos engañan, el corazón es tan engañoso. La Biblia por eso dice que el que, lo vamos a ver más adelante en un proverbio, que el que confía en su corazón es un necio.
Por eso no podemos decir, ay, lo que me diga el corazón, no lo que diga la Biblia. El corazón nos engaña, ¿ok? Entonces, que nos haga entender, amén. Señor, haznos entender. Y dice, la discreción te guardará. Cuando somos sabios, somos personas discretas. Ay, amén. Bueno, dice el 12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Entonces, en esta vida hay dos caminos, ¿cierto? El del bien y el del mal, el de la luz y el de la oscuridad. De hecho, por allá en Deuteronomio, creo que es capítulo 30, dice, he aquí, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues. Y él dice, escoja la bendición, escoja el camino de vida. El mismo Señor nos da como ese consejo, pero no nos obliga, cada uno de nosotros decidimos. Entonces dice, serás el sabio, será librado del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Obviamente cuando uno está en un mal camino, pues va a encontrar malas amistades, malas relaciones, personas incorrectas. Entonces la sabiduría nos libra de todo eso. Tú y yo tenemos que elegir andar por el camino de santidad, por el camino de la verdad, por el camino de la luz, por el camino estrecho, porque la Biblia dice que el camino a la salvación, a la eternidad, el camino de Cristo es estrecho. El del mundo es amplio. ¿Por qué? Porque eso le ofrece de todo, no hay límites de nada. Y aparentemente en este mundo, no hay que disfrutar, porque la vida se va a acabar y que yo no sé qué disfrutar. Eso no es disfrutar. Si comparamos esta vida con lo que nos resta una eternidad, esto no es nada. Entonces, qué lindo, porque el sabio es muy consciente de eso. El sabio es muy consciente de que hay dos caminos y el sabio elige el camino del bien, no el camino del mal. Entonces tú y yo somos personas sabias que tenemos todo el corazón dispuesto para crecer en sabiduría y vamos a elegir ese buen camino. ¿Quién es el buen camino? Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, examinemos cómo están nuestros caminos. También hay un proverbio que dice, examina la senda de tus pies y mira que todos tus caminos sean rectos. Examinemos, Señor, hay áreas en mi vida donde estoy en un camino incorrecto, en un camino de oscuridad, en un camino que me lleva a la perdición. Cada quien se lo examina. Si el espíritu no le convence de nada y está bien, gloria a Dios. Pero qué importante uno hacerse preguntas y decir, Señor, enséñame lo que yo no veo. A veces somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Dice, los que hablan perversidades. Entonces, bueno, uno puede señalar a los demás, ay, no sé, que dice palabras groseras, o que maldice, o que dice, yo no sé, cosas incorrectas. Pero mirémonos a nosotros, cuando leemos la Biblia, no es para aplicársela a las otras personas. No sé si a usted le ha pasado, a mí me llegó a pasar, y varias veces, que uno está en la iglesia o está así recibiendo un mensaje y uno dice, ay, que estuviera Julanito acá, ay, eso era para Julano, ay, que lo hubiera escuchado. No, si Dios está permitiendo que usted lo escuche es porque es para usted. Entonces, aquí dice que de los que hablan perversidades. Y uno dice, ay no, aquel es el que maldice, el que dice palabras groseras y eso. Pero realmente, ¿qué tal cuando tú y yo estamos criticando, murmurando, chismoseando de otras personas? Eso es algo desagradable delante de Dios y yo creo que entraría entre las perversidades. ¿Por qué? Porque es algo que a Dios no le agrada. Entonces, bueno, qué bueno que tengamos eso como muy presente. En el versículo 13 dice que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás, bueno, entonces ahí está hablando de esta persona
que el perverso, por decir, que dice que la perversidad es lo que hace. Entonces para nosotros es muy fácil como señalar y decir, ay, Julanito o Julanita puede ser así. Y el hecho de que nosotros ya vamos a la iglesia o leemos la Biblia o tenemos a Cristo en el corazón, a veces creemos que ya con eso es suficiente. Y realmente la salvación fue por gracia, porque Dios nos dio ese regalo, no lo merecíamos. Pero de ahí en adelante, si usted quiere tener la unción, usted tiene y debe proponerse andar en obediencia, hacer las cosas bien delante de Dios, porque usted ya está llevando el nombre de Cristo. Cuando se dice cristiano, quiere decir pequeños Cristos. Entonces, a donde quiera que vamos, somos embajadores de Cristo, dice la Biblia, o sea que somos representantes de Él. Preguntémonos si por todo lugar donde vamos, si los caminos que elegimos, las palabras que hablamos, todo esto está representando a Cristo. Bueno, en el 16, versículo 16, hay una promesa y dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces mira, aquí está hablando que la persona sabia va a ser librado de la mujer extraña, es decir, es mujeres seductoras, el enemigo les puso una tentación y dice como tal que la mujer extraña, pero también el hombre extraño. Eso aplica para nosotras las mujeres, un hombre que no es mi esposo, y para los hombres una mujer que no es su esposa. Por eso dice la mujer extraña. Y una mujer que no respeta un matrimonio o un hombre que no respeta un matrimonio, una persona casada, dice aquí que se olvida del pacto de su Dios, de que su casa está inclinada a la muerte. Bueno, vemos halaga con sus palabras. Más adelante también vamos a ver eso. Cómo es la mujer seductora, cómo es la mujer inmoral. Y habla de la forma en que se viste, de la forma en que habla y todo eso. Y es bien importante también uno examinarse, ¿cierto? Porque a veces, como les digo, uno a veces se cree que está muy bien en muchas cosas, pero si uno se pone así con un corazón muy sensible y humilde delante de Dios, de pronto encuentra que hay cosas que yo necesito pulir esto en mi vida, o yo necesito quitar esto de mí y hacer eso. Entonces, qué bonito. Pero entonces dice la mujer extraña. Aquí, acuérdense que en el estudio estamos abordando unos perfiles. Entonces, aquí vimos el sabio, ¿cierto? En el capítulo 2 dice, el sabio es librado de la mujer extraña, versículo 2:20, es librado del mal camino y de las malas amistades, capítulo 2, versículo 12, es discreto e inteligente, lo vimos en el capítulo 2, versículos del 10 al 12. Entonces yo ahí en mi hojita voy copiando las características que me va hablando la palabra y al frente le pongo la cita bíblica donde lo está diciendo, ¿cierto? Entonces ahí vimos lo de el sabio. Vamos a ver qué más por acá. El impío. Hablo del impío en el versículo, más adelante, en el versículo 22, habla del impío y dice que será cortado de la tierra, ¿cierto? En este capítulo que ya lo vamos a ver. Entonces usted toma la hojita del impío y le va a escribir, ¿cierto? Así estamos haciendo la dinámica. Recuerden también que cada día tenemos una hoja, ya aquí dice día 2, tenemos una hoja que la llenamos y eso. Ahora, esta fue la guía que yo les envié al grupo de WhatsApp.
Si de pronto usted no le queda fácil imprimirla, no importa, puede tomar un cuadernito y hacerlo. De hecho, tenemos una hermosa servidora en Agua Viva que hace una letra preciosa y ella nos mostró su cuaderno, cómo lo organizó de lindo y no tuvo necesidad de imprimir. Entonces yo les doy esta forma para los que quieren y pueden y listo, está muy bien. Pero lo importante es que lo hagamos, ¿cierto? Que transcribamos. Muy importante cuando escribimos, porque cuando usted escribe aprende doble. Y mucho más importante cuando lo enseñamos. Cuando tú lo que aprendes se lo enseña a otra persona, esa enseñanza se queda grabada, sellada en su corazón cuando usted la enseña. Entonces, mira qué importante. Ok, entonces continuemos. La promesa pues será librado de la mujer extraña y ya explica cómo es esa mujer extraña y da unas características. Luego en el versículo 20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Entonces dice las veredas de los justos. También en la hojita donde está el justo, yo puse que los justos entonces ¿qué son? Buenas compañías. Yo puse, el justo es una buena compañía, porque aquí está diciendo. Ok, entonces habla de los justos, los buenos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Yo no sé si usted leyendo esto le pasó lo mismo que a mí, pero yo decía, ¿cómo que los perfectos? No hay nadie perfecto, solamente Jesús fue perfecto, de resto todos. Pero resulta que la palabra, el camino de Dios es el camino de la perfección. Y todos los que andamos por ella estamos en ese proceso, ¿cierto? Por eso Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En el Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos. Entonces, no somos perfectos, pero sí tenemos ese corazón dispuesto y estamos andando en ese camino de perfección. Por eso nos llama los perfectos. Más los impíos, entonces aquí hace un contraste. Estaba hablando de los sabios, de los justos, los buenos, y ahora está diciendo, más los impíos, ese más es como si fuera un pero. Entonces puede decir, más los impíos, o puede decir, pero los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados de ella. Y ahí termina el capítulo 2. Entonces, después de que leemos, subrayamos, yo ya la había subrayado y todo, entonces por eso no me vieron aquí subrayando, ya lo había hecho. Y ya les expliqué en la otra cómo lo hacía yo. Ok, ¿qué hacemos después de esto? Usted si ya ha escrito las preguntas, perfecto. Si no, hágaselas en este momento. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué tanto estoy buscando la sabiduría? ¿Me estoy esforzando por alcanzar la sabiduría? ¿Qué tanto tiempo paso en la palabra de Dios? ¿Será que Dios viene y examina mi corazón y está viendo que hay una hambre, una necesidad de Él y que estoy siendo diligente en esa búsqueda de Él? Por eso acá como dice, si como a la plata la buscara y si la escudriñara como a tesoros, eso habla de una persona diligente, una persona que no se queda quieta ni esperando que vengan y le enseñen, sino que va y busca, no espera que lo empujan, va y toma la iniciativa. Pero yo no quiero que ustedes se hagan dependientes de una persona, ni de mí, ni de nadie. Bendito Dios por las personas que nos enseñan, nos instruyen en la palabra. Sin embargo, debemos tener muy claro que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Y el Espíritu Santo que está en mí, también está en usted. Entonces, cuando usted acude a la palabra, con ese amor, con esa disposición, tenga la certeza que el Señor le va a saciar, que el Señor le va a hablar, va a obrar en su vida. ¿Por qué? Porque está viendo la actitud correcta de su corazón, acudiendo a la palabra. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y yo aprovecho para decirles que ahora como se vienen los discipulados, ahora el 18 de marzo empezamos con lo de los niños, el 21 el discipulado 2 y el 23 el discipulado número 1, ¿cierto?
tenemos esos 3 discipulados. Tengo Proverbios, tengo mi estudio personal, tengo aquí en la casa, bueno, tengo unas ciertas, tengo lo que debo de subir a las redes sociales, en fin, siempre tengo mucha responsabilidad y resulta que les vamos a dar esta noticia y esperamos que lo tomen a bien. El estudio temático que siempre hemos tenido, realmente nunca abríamos el chat, nunca lo dejábamos abierto para que compartieran, precisamente porque se nos descontrolaba un poquito, pues un poquito mucho, y no tenemos el tiempo para estar respondiendo tanto, o a veces nos salimos un poco de la conversación o cosas así. El hecho es de que les digo con todo el amor, no vamos a poder hacerlo y les tengo otro motivo. Primero, pues lo ocupados e impresionante que estamos. Claro que estamos para servirle. Si usted tiene una duda, una pregunta, si usted nos quiere compartir algo de su plan lector, lo puede hacer al interno, nos lo envía a nosotros o nos etiqueta por las redes sociales en las historias. Como usted desee, estamos para servirle. Por lo más mínimo que usted considere, nosotros estamos aquí. Pero también pasa que nosotras somos, en su mayoría, de las siervas de Agua Viva, somos casadas, tenemos hijos, tenemos unas responsabilidades, entonces realmente todo el día estamos en función del servicio al Señor y eso, y ya en la noche pues necesitamos darle la atención, por ejemplo, a nuestros esposos, a nuestros hijos y así. Entonces, no nos está funcionando, entonces espero que ustedes lo entiendan. La Biblia lo dice claramente, que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces imagínense yo con todo el amor o las siervas de Agua Viva, con todo el amor dándoles respuestas y ahí pegadas del celular y compartiéndoles, y el esposo necesitando que le sirvan la comida, ellos queriendo quizás compartirnos algo, pasar tiempo con nosotras, y uno no, es que estoy ocupada. Realmente eso no es testimonio. Dios, el principal servicio que le hacemos a Dios es con nuestra familia. Entonces no queremos caer en ese error que personalmente yo ya lo he cometido en otras ocasiones y ha sido pues difícil. Entonces no queremos continuar o no quiero continuar así. Espero que me entiendan. Les reitero, estamos para servirle, nos pueden hablar por el interno, me pueden hablar por el interno y en lo que más pueda les vamos a servir. ¿Listo? Ok. Les recuerdo los discipulados, los que quieran estar en el de niños, inscribir a los niños o en el discipulado 1, me hablan y yo les voy informando. Les recuerdo que tenemos librería, si quieren adquirir algo, no sé, una Biblia, un libro, nos tienen en cuenta. ¿Qué más? Bueno. Les recuerdo que pueden compartir el link de Proverbios a otras personas que se añadan al grupo y no hay problema con que lleguen después. Lo importante es que empiecen a tener el hábito de leer la palabra y ya se les va ayudando y poco a poco, ¿listo? Muy bien, entonces retomando, nosotros leemos la palabra, terminamos de leerla, nos hacemos preguntas, bueno, ¿cómo estoy frente a esto? Estoy buscando la sabiduría, no sé, por qué caminos estoy andando por el camino derecho, por el camino de Dios o hay caminos torcidos en mi vida. En fin, usted a medida que lee la palabra, usted se hace unas preguntas, es bien importante. De acuerdo a esas preguntas, usted toma unas decisiones y entonces si usted es convencido de que, ay no, yo sí estoy hablando perversidades, ay no, la verdad yo a veces sí, con esta lengua como que no puedo controlarla o no sé, tengo caminos torcidos y hay cosas en las que Dios no está reinando y me estoy desviando del camino. En fin, cada quien es consciente o no estoy siendo tan diligente en la búsqueda de la sabiduría. Entonces uno dice, Señor, yo me propongo y tomo la decisión el día de hoy ¿cierto? Tomo la decisión de dejar esos caminos equivocados, tomo la decisión de buscar más tu palabra, tomo la decisión de cuidar lo que sale de mi boca, en fin, esas son las decisiones. De acuerdo a eso ya oramos y ahí termina el devocional, ¿ok? Recuerden que a medida que vamos leyendo, también vamos escribiendo en las hojitas que les mostré de la guía de estudio. Bueno, yo creo que ahí queda. Entonces ya vamos a orar
Y nuevamente les digo, si tienen preguntas, aportes, los pueden hacer aquí en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, nos bendice en gran manera. Y si puede recomendarle el canal a otras personas, las redes sociales, Agua Viva Gracia, en Facebook, en Instagram, de verdad que una gran bendición. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Rey de los cielos, amado nuestro. Gracias por tu palabra que es tan preciosa. Necesitamos, Señor, guardarla, atesorarla en nuestro corazón. Nosotros decidimos recibirla, escudriñarla, buscarla, atesorarla, Señor, para poderla vivir, para poderla aplicar. Ayúdanos, Señor. Nuestro corazón está dispuesto y tú bien lo sabes. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti, en el temor de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos. Que tú puedas mirar nuestra vida y sonreír y ver cómo hemos permitido que tú obres en nosotros. Límpianos, transfórmanos con tu preciosa y bendita palabra. Hoy decidimos aferrarnos más a tu palabra. Hoy decidimos andar fielmente en tus caminos. Hoy decidimos cuidar lo que sale de nuestra boca. Rogamos, Señor, que lo que salga de nuestra boca sea agradable delante de ti. Toma el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes. Necesitamos reflejarte a ti. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Chao.